Hola, bienvenidos a este podcast y a esta serie llamada Confesando la obra consumada de la cruz en mis oraciones, donde veremos lo que Dios ya preparó para nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Ven, te invito a que lo descubramos juntos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie que estamos haciendo llamada Confesando la obra consumada de la cruz en mis oraciones. Este es nuestro último capítulo de nuestra serie y da la casualidad que también es el último viernes del año 2024. Y el día de hoy terminaremos esta serie hablando de los padecimientos, sobre el padecer. A veces algunos cristianos han cometido el error de creer que la cruz de Cristo vino a librar al hombre del padecimiento y que la vida del Evangelio es un jardín de rosas, un paseo junto al mar, una historia de Disney con el final de Felices para siempre, pero eso es un error. La obra consumada de la cruz no nos exime como seres humanos de los padecimientos, sino que por el contrario, todas las cosas que Dios consumó en la cruz elevan al hombre a un nivel llamado espíritu, en el cual el hombre está capacitado, ungido, preparado, habilitado para padecer y poder permanecer firme hasta el final. Entonces vamos a comenzar este capítulo leyendo los versículos medulares sobre este tema, Filipenses 3:10. Que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y también vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, que dicen, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Entonces, hoy día estamos hablando respecto a que la obra consumada de la cruz también incluye una medida de padecimiento. La obra consumada de la cruz, y este es el primer punto que queremos tratar, la obra consumada de la cruz no nos excluye de padecimiento, sino que nos habilita para padecer, permanecer y vencer. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En estos versículos Jesús está hablando sobre cómo es la vida de un cristiano. Esta es la famosa bienaventuranza. Y Jesús nos dice que somos bienaventurados o bendecidos cuando padecemos por causa del Evangelio. Jesús podría haber establecido otro estilo de vida para el cristiano, uno en donde no hubiese padecimientos. Sin embargo, nos dice que en la vida del reino hay padecimientos y que padecer es parte de ser un bienaventurado. Hay distintos tipos de padecimiento. La principal fuente de diferenciación es la causa de los padecimientos. Por ejemplo, las mujeres que hemos tenido hijos debemos padecer dolor antes de dar a luz. El padecimiento es el dolor de las contracciones, pero el propósito del padecimiento es el nacimiento de un hijo. De igual forma, para el ser humano hay distintos tipos de padecimiento, pero solo hay un tipo de padecimiento que tiene propósito eterno y es el padecimiento por causa de Cristo. El padecimiento en el reino de Dios tiene un propósito eterno, donde el sufrir nunca es en vano, sino con un propósito claro y mejor aún, eterno. Todos nosotros podemos decidir si padecer y vivir esta vida padeciendo por una causa vana o padecer por una causa eterna. Los padecimientos en el reino son necesarios porque hay una causa eterna por la cual sufrir. Mira lo que nos dijo Jesús en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere,
lleva mucho fruto. Todo fruto requiere padecimiento. En este pasaje Jesús nos está dando una ley eterna, y es que para dar fruto, toda semilla debe padecer primero. Todo lo que nosotros vemos, para que fuese creado, alguien tuvo que estar dispuesto a sufrir por aquello. Es imposible que haya fruto si primero la semilla no está dispuesta a morir. Y cuando Jesús estaba hablando de esto, Él estaba hablando de su propia muerte en la cruz. Él fue el primero en estar dispuesto a padecer muerte en pos de un propósito mayor. Y ya sabemos que la muerte de la cruz de Cristo no es solo una muerte sustitutiva para nosotros, sino que también es una obra inclusiva. Entonces, en este versículo, Jesús está hablando de nosotros también. Nosotros también somos una semilla que debe caer en tierra y padecer para poder llevar fruto. Dios tiene un plan mayor que nosotros mismos de manera individual. Dios está edificando su iglesia, por lo que la causa por la cual debiésemos estar dispuestos a padecer es una causa eterna, la edificación de su iglesia. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo nos dice que él cumple en su carne lo que falta por cumplir de las aflicciones de Cristo. Y obviamente aquí surge una pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de que falta algo por cumplir cuando llevamos 21 capítulos hablando de que la obra de Cristo está completa y consumada? Y aquí lo que ocurre es que la obra redentiva de Dios está completa, está consumada. A esta no se le puede agregar ni quitar nada. Y de esa obra es la que hemos estado hablando en este podcast. Sin embargo, hay una obra que Dios está llevando a cabo hoy día, y es la obra de la edificación de la iglesia, la cual todavía está siendo llevada a cabo. Y para que la iglesia sea edificada, alguien tiene que padecer. Dios desea edificar su iglesia, pero para poder colaborar con esa edificación tendremos que padecer y negarnos a nosotros mismos. Este principio se ilustra fácilmente de manera práctica cuando nosotros queremos ir a visitar a un nuevo creyente, por ejemplo. Si yo quiero hacer eso, voy a tener que negarme a mí mismo al deseo de usar ese tiempo en cualquier otra cosa que a mí me gustaría hacer. También, si yo quiero ofrendar para la obra misionera, eso implica negarme a mí mismo a usar mi propio dinero en cualquier otra cosa que me gustaría usar. De igual manera, si yo quiero predicar el evangelio a los pueblos no alcanzados, donde la iglesia es perseguida, voy a tener que correr el riesgo de perder la vida. Pero incluso si yo me quedo en mi país, el apóstol Pablo nos dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente deberá padecer persecución. Eso significa que para edificar la iglesia donde sea que nos encontremos, requerirá una medida de padecimiento. La edificación de la iglesia, la gran obra de Dios, es una causa. Entonces es importante que entendamos que los padecimientos en el reino no son sufrir de una manera poética, sino que los padecimientos son cumplimientos. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:31. Les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo padecía con un fin, con un propósito eterno, que era edificar al cuerpo de Cristo. Y la obra consumada de la cruz incluye este aspecto. Y esto nos lleva a comprender que el amor al cuerpo de Cristo y el amor a mí mismo son simultáneamente excluyentes. Mira lo que nos relata el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, del 7 al 12. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos,
mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Aquí el apóstol Pablo describe el estilo de vida de un edificador del cuerpo de Cristo y nos demuestra que no podemos buscar nuestro bien personal y el bien para la iglesia simultáneamente. La edificación de la iglesia requiere una medida de padecimiento, de negarse a uno mismo. ¿Y cuáles son los padecimientos por causa del Evangelio? La Biblia nos habla de la persecución, que es la oposición social o gubernamental a la predicación y expansión del Evangelio. También hay otros tipos de padecimientos por causa del reino, padecimientos financieros, físicos, emocionales. Jesús decía que hablasen de nosotros diciendo mentiras, pero todo esto tiene un propósito al padecer, que es la edificación del cuerpo de Cristo, la expansión del reino en la tierra. Y el apóstol Pablo nos dice que debemos gozarnos cada vez que padezcamos. Y Jesús también nos dice, gozaos cuando enfrenten padecimientos, enfrenten persecución. La palabra nos invita a abrazar el padecimiento, a estar dispuestos a padecer. Amados, yo los invito a negarse a ustedes mismos y a estar dispuestos a padecer por causa de la edificación de la iglesia, sostenidos y confiados en las verdades eternas que hemos visto en este podcast sobre la obra consumada de la cruz. El apóstol Pablo decía que somos perseguidos, pero no estamos desamparados. El Evangelio es una causa por la cual vale la pena vivir y también es una causa por la cual vale la pena padecer y morir. Recuerden que si sufrimos con Él, entonces también reinaremos con Él, y que si le negamos aquí en la tierra al Señor, Él nos negará en el cielo. Los invito a padecer con gozo, porque grande, nos decía nuestro Señor Jesucristo, grande es nuestro galardón en los cielos. Amados, por mi parte ha sido un agrado acompañarlos en sus tiempos de devocionales. Espero que este material sea de edificación para todos los que lo oyen, que traiga claridad en cuanto a lo que ya tenemos en Cristo, para que podamos experimentar en nuestro andar diario el propósito que Dios tiene para nosotros. Y antes de irnos, quiero dejarte este mensaje que hemos estado hablando de los padecimientos y también invitarte a que nos sigas en nuestras plataformas. Tenemos una página de Facebook, un perfil en Instagram y un canal en YouTube en el que hemos subido bastante material. Tenemos una serie muy buena sobre la mujer espiritual basado en el libro El hombre espiritual de Watchman Nee. Tenemos una serie sobre el sacerdocio real de todos los creyentes y hay mucho más material ahí donde puedes ver y puedes ser edificado. Y en todas estas plataformas nos puedes encontrar con el nombre Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Te invitamos a que nos sigas para que no te pierdas nada del próximo contenido que vamos a compartir, en donde seguiremos profundizando en las riquezas de Cristo que nos han sido dadas por su obra completa. En cada paso de Cristo hay riquezas que nos han sido dadas en su encarnación, en su vivir humano, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. En esta serie estuvimos hablando sobre las riquezas de la cruz, las riquezas que Dios nos ha entregado por medio de la obra consumada de la cruz. Y en el futuro estaremos hablando sobre el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. Así que estén atentos a lo que se viene. Yo les envío un gran abrazo a todos y espero que nos veamos pronto. Así que oramos para finalizar entendiendo el mensaje de hoy, el llamado de parte de Dios a padecer por causa del Evangelio. Amén. Señor, he decidido seguirte a pesar de los padecimientos y la persecución por causa de tu nombre. Aunque haya personas que no lo entiendan,
te seguiré con todo mi ser. No importa lo que padezca, en Cristo siempre hay ganancia. Gracias porque tu vida me hace permanecer aún en situaciones difíciles y sé que veré tu gloria manifestada en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me amaste primero.